Esta enseñanza fue impartida durante una serie de conferencias en el Centro de Estudios Bíblicos de Mixcoac. Para cualquier información o comentario, puede escribirnos al apartado postal número 25-327, Administración de Correos Tlalpan, Distrito Federal, código postal 03400. Con gusto le atenderemos. Que Dios le bendiga. Gracias a Dios le doy por la oportunidad de estar de nuevo entre ustedes, por compartir con ustedes las acciones de gracias y las alabanzas a Dios, porque Él es bueno y porque está escrito que su misericordia es eterna. No es para un día o para el domingo, es para todos los días, para aquellos quienes la han alcanzado por medio de Cristo. Yo no puedo hablar de otra cosa delante de ustedes si no es de lo que Cristo ha hecho en mi vida, en la vida de muchas personas también, como sé que aquí el mismo Señor obra, hace maravillas entre nosotros y glorificamos y agradecemos por ello. Mi nombre es el doctor Sergio Canavati, soy cirujano oral y maxilofacial y además tengo, por la misericordia de Dios, la oportunidad de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Hablo de las maravillas de Cristo. De nuevo, no trato de exaltar a una persona que tiene fe, porque la fe está al alcance de aquellos que la necesitan, sino el propósito es exaltar a Cristo. A veces me da pena pararme en un púlpito, soy sincero, porque la gente piensa que soy una persona especial con ciertos dones o un escogido y que por eso Dios obra esos milagros o por eso Dios habla a través del testimonio. Sin embargo, la realidad de las cosas es que soy solamente un ser humano muy necesitado. Ni siquiera me siento capacitado para estar en este lugar hoy, pero lo hago por una deuda y un amor muy grande que tengo por Cristo. Yo quiero que Él sea exaltado. En ningún momento para exaltar nada particular, sino a Cristo. Porque Él está accesible a toda alma necesitada y en cualquier persona, en cualquier ser humano, Él obra. Él transforma las vidas. Él da la paz necesaria. Con un pasaje de la Escritura, si gustan acompañarme, está en Lucas capítulo 13. Vamos a compartir a través de este pasaje, quizás a lo largo del mensaje, lo que Cristo puede hacer en tu vida y en la vida de todos aquellos que confían en Él. El versículo 10, Lucas 13, 10 en delante. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Yo quisiera repetir la última frase.
Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Podríamos decir que este mensaje se titula Las cosas gloriosas hechas por Cristo. Las cosas gloriosas hechas por él. Hoy en día vivimos en una época difícil de vivir en lo natural. Todos los seres humanos enfrentamos diversos problemas. No hay quien se salve de esto, aun los ricos o los más afortunados. Enfermedades, ¿qué podríamos decir de la carestía económica que nos ha alcanzado y la escasez? Vivimos en una época donde también el afán o la ansiedad, la preocupación desmedida, agobia la mente de muchas personas, oprime, agota el cuerpo y aún, dicen los médicos, produce enfermedades en el cuerpo, cansancio, pérdida del sueño, agotamientos. Podríamos decir que es una época tan difícil de vivir que los que no saben enfrentar el reto de estos días se dan por vencidos. Cuando digo se dan por vencidos, hablo de las puertas falsas o los caminos equivocados que muchos de ellos desgraciadamente toman. Podemos decir que en medio de esta juventud, a quien tanto amamos, la juventud de México, y por quien tanto hemos orado, la droga y el alcohol cobran muchas vidas. No solamente en lo físico, sino también en lo moral, corrompiendo sus vidas morales, convirtiéndolos en sujetos de ira, de egoísmo, de violencia. Cuando hablamos también del alcohol, vemos con tristeza muchos padres de familia mexicanos, a quienes también amamos, que son arrastrados por este veneno mortal, por esta droga legalizada llamada el alcohol o etanol, que produce la misma muerte, y muchos de ustedes sabrán que millones y millones de vidas cobra al año esta droga en el mundo. Y en México no nos escapamos. Otros, al no encontrar el afecto en sus propias vidas, de sus padres, de sus seres queridos, o aún de sus esposos o esposas, abren la puerta equivocada y falsa del adulterio, destrozando así la vida de muchas mujeres y niños y hombres, que hoy en día son víctimas de este pecado que trastorna y corrompe la familia, la felicidad de los seres humanos. Y cuando hablamos de todas estas cosas, quizás tendría que enseñarles una larga lista de otras puertas falsas que seguramente muchos de ustedes ya las conocen, las leen diariamente o las escuchan. Nos han alcanzado tiempos muy malos, muy difíciles de vivir. Te decía hace unos momentos que aún la gente que tiene éxito en la vida, ya sea profesional, ya sea económico, cualquier otro éxito, no les es fácil la vida, les ha costado llegar a ese lugar y a veces, tristemente, con el sacrificio de sus propias familias e hijos, con tal de obtener esas metas económicas, al descuidar la crianza de sus hijos, el cuidado de sus esposas o viceversa. Creyendo haber encontrado la puerta de la felicidad y del éxito, solo encuentran fracaso, depresión, tristeza, o muchos en su engaño una felicidad aparente, eufórica, que está generada por el éxito, el dinero, la droga, las diversiones o los placeres de este mundo, mas no permanece y no vence las dificultades. Tiempos difíciles vemos, tiempos de adversidad. Y este pasaje es tan precioso que nos inspira varias cosas. Lo primero que vemos en este pasaje, al haberlo leído, es una mujer. Se nos dice que es una mujer que durante 18 años tenía espíritu de enfermedad.
El autor de este libro, inspirado por Dios, tiene el cuidado de decirnos 18 años. 18 años es una vida para muchos, un tiempo largo. Se nos dice que es una mujer. Yo puedo imaginarme que la enfermedad de ella era una desviación de la columna vertebral, una escoliosis severa, y era una persona jorobada en extremo, que vivía incapacitada. No sé si tú has visto estas personas, quedan completamente jorobados y no pueden realizar las tareas domésticas, no pueden valerse por sí mismos. Son personas que tienen inclusive problemas respiratorios por causa de la desviación de la columna vertebral y muchos otros problemas asociados. También se nos dice que esta mujer en ninguna manera podía ser sanada. En ninguna manera podía ser sanada. También el autor tiene el cuidado de explicarnos que no solamente eran 18 años una enfermedad imposible de curar, y tercero, en ninguna manera se podía enderezar. Esa palabra en ninguna manera es como el reflejo de nuestros días. En ninguna manera puedes obtener la felicidad de tu hogar. Cuando muchos piensan haberla alcanzado, van en descenso sus vidas, pleitos, enemistades. Es más una emoción que un amor verdadero. Por eso cuando comienzan las responsabilidades, los problemas, los retos de esta generación difícil que enfrentamos, si no hay ese amor que es entregarse por la pareja, sin esperar nada a cambio, sino la felicidad de ella misma, empiezan las frustraciones, los pleitos, las iras, las contiendas, las amarguras, los divorcios. Para muchos matrimonios el fin de semana es el alivio o la aspirina que viene a aliviar un poquito las presiones de la vida diaria. Los restaurantes, los lugares de baile, los lugares de compras, las diversiones, el domingo, el paseo, pareciera ser la puerta de escape, pero la realidad comienza de nuevo el domingo por la tarde al regresar de ese paseo y enfrentar de nuevo el lunes el reto, el amar, el servir. Podría decirte que esa palabra en ninguna manera, tal como lo dice el autor de este libro, inspirado por Dios, en ninguna manera aquellos que han caído en las garras del pecado pueden ser libres por sí mismos. En ninguna manera. Yo te puedo decir que en mi vida pasada, yo traté muchas veces de encontrar el alivio de mi conciencia y la paz de mi corazón a través de muchas puertas falsas. Por más que intentaba, lo único que hacía era hundirme más en mi desesperación y en mi incapacidad. Yo era una persona que tenía mi religión tradicional, creo haberla practicado, creo en momentos haber sido sincero y devoto de ella misma, sin embargo no podía llenar mi vacío ni cambiar mi vida. En ninguna manera hoy en día la religión puede resolver la necesidad más profunda del ser humano, que es ser libre del dominio del pecado. Cuando hablamos del pecado, hablamos de la voluntad del hombre que decide hacer su propia voluntad y no la de Dios. Es como aquel que escoge engañar a su mujer y serle infiel en vez de enfrentar los retos de la vida y amarla, ayudarla. Es como aquel joven que en vez de amar a sus padres con todo el corazón y vencer, se entrega a las drogas. Es como aquel hombre que, creyendo que a través de la cerveza o el licor, calma las ansiedades y la conciencia que le atormenta, ya sea por las cuestiones económicas, por las cuestiones del hogar, y escoge por su propia voluntad. Es como aquel que en vez de amar a su prójimo como a sí mismo y tratarlo como a él le gustaría que le trataran, se exalta, se aira, se enoja y con palabras picantes, amargas,
dolorosas, maltrata a los seres humanos que le rodean simplemente porque le da la gana, porque se enoja y no piensa, no se detiene a reflexionar por un segundo que esas palabras son tan destructivas que rompen las relaciones entre los seres humanos, sean padres e hijos, esposas, esposos, trabajo, escuela, familia. Es como aquella mujer que en su desesperación e impotencia, al ver su hogar destruido por causa del adulterio, del alcohol, de la infidelidad o de un marido áspero, insensible, macho, que no ama a su mujer como debe amarla, escoge esta mujer el camino del rencor, la venganza, las iras, los malos sentimientos. Y cuando muchas de estas personas, y seguramente tú puedes ser una de ellas el día de hoy, escuchan la palabra de Dios, empieza la resistencia dentro del ser humano. Por un lado, sabemos que es la verdad. Por otro lado, rechazas obedecerla porque tus deseos se han apropiado de ti de tal manera que te es difícil obedecer como Dios quiere. Han tomado dominio sobre tu vida las iras, los enojos, los rencores, las pasiones, y te es tan difícil. Y vienes el domingo y escuchas la palabra de Dios y te gusta. Igualmente la alabanza te inspira y sientes que has encontrado una paz. Sin embargo, viene el lunes y al enfrentar los retos de la vida de los cuales te platico, brotan los deseos por encima de la razón misma, la cual nos dice que hacer el bien es lo mejor, y no haces lo que Dios quiere. Eso es pecado. Y el pecado destruye la felicidad del ser humano, porque lo primero que hace es robarle la paz con Dios, es privarlo de esa relación personal con un Dios verdadero. Cuando hablo de un Dios verdadero, quizás a tu mente vienen muchas religiones que invocan su nombre. Sin embargo, cuando hablo de un Dios verdadero, hablo lo que dice la palabra de Dios. Un Dios que cambia vidas. Un Dios que restablece la paz en el ser humano. Un Dios que produce una felicidad continua en el ser humano, que trae satisfacción. De tal manera que sus deseos ahora cambian y son amar a Dios y al prójimo y hacer el bien. Ninguna religión tiene poder para transformar la vida del ser humano. Te lo digo porque yo lo viví. Y porque a lo largo del tiempo en el cual Dios me ha permitido servir a los demás, me he dado cuenta que muchas personas intentan en sus propias fuerzas obrar, en sus propias fuerzas acercarse a Dios, oran, cantan, leen, predican, testifican, sin embargo son vencidos de nuevo por sus propios deseos. Porque la religión es solo un maquillaje. La religión solo cambia lo externo, comportamientos, conductas escandalosas, reprobadas por la sociedad. Tenemos mucha gente que las han dejado. Sin embargo, el amor, el gozo y la paz, solo Dios los puede dar. Dios no trabaja por afuera del ser humano, trabaja por dentro. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Y Él ha puesto un espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu nos da conciencia de un ser supremo a quien llamamos Dios, a quien la Escritura llama Dios. Y ese espíritu no puede ser habitado ni por el dinero, ni por el adulterio, ni la droga. Está vacío y muerto cuando no está Dios en él. Y cuando una persona se acerca a Dios,
y escucha la palabra y se da cuenta que su vida no hace lo que Dios quiere, que sus acciones no son las que Dios pide. Hay avaricias, hay amarguras, hay envidias, hay celos, hay iras. Esa persona no alcanza llenar su vacío, llenar su espíritu, su alma. Se acercó a una religión, ponle el nombre que tú quieras, sea protestante, evangélica, o aún llamada cristiana, sectas, católica, cualquier nombre. Y empiezan los cambios externos en su vida. Empieza un aprecio quizás por la escritura que no tenía antes la persona. Los cantos resultan nuevos. Adquiere algunas formas de aplaudir, cantar, alabar, pero su corazón sigue vacío. Cuando llega el día lunes a enfrentar los retos de la vida, la familia, el hijo drogadicto, la mujer rebelde, irrespetuosa o el marido violento, iracundo o borracho, no tiene la capacidad para hacerle frente. Y aún sus conocimientos de la escritura no le ayudan. Aún sus cantos en ese momento no la sacan del problema, no producen la paz. En cambio, Cristo sí lo hace. Pero Cristo, Dios, es santo, es limpio y solo puede venir a morar en aquellos que tienen un corazón limpio. Y cuando escuchamos esa palabra corazón limpio, habla de un corazón que no tiene ninguna otra meta en su vida que amar a Dios con todo su corazón, su mente, sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo. Es un corazón que no está mezclado, amando a Cristo y amando al mundo, amando a Cristo y amando el dinero, amando a Cristo y amando la fama, la reputación, la vanidad, amando a Cristo y amando sus propios deseos. ¿Y cuántas personas, millones y millones y millones en el mundo entero acudiendo a las religiones, van con un corazón sucio, queriendo obtener de Dios una vida recta y limpia, donde sus problemas desaparezcan, donde sean quitados de sus vidas las aflicciones que trae el pecado y Dios los colme de bendiciones? Da tristeza esto. Da dolor ver muchas personas tomando el camino y la puerta falsa de la religión. En ninguna manera se podía enderezar, dice la escritura, de esta mujer. Esta mujer vivía en una época también como nosotros en el aspecto religioso, donde había un énfasis en la religión como hoy en día empieza a verlo en muchos sectores. En lo espiritual, había hombres que predicaban la palabra, había sectas herodianas, saduceos, fariseos. Esta mujer estaba rodeada de cantos, alabanzas, acudía al día de reposo, el día del Shabbat judío, a guardar ese día. Se encontraba seguramente escuchando las escrituras. Se escuchaba también seguramente esa mujer oyendo los cantos, los salmos, los himnos. Y allí estaba Jesús en medio de la religión. Y se nos dice de Jesús que Jesús la vio. Jesús la vio. Jesús se interesa por los seres humanos. Jesús ve más allá de lo que puede ver un pastor o un cura en una religión. Jesús ve lo profundo, el alma, el espíritu. Y él vio que esa mujer estaba necesitada, que la religión no podía hacer nada por ella, ni los mismos médicos. Era una enfermedad incurable que agobiaba su alma. Cuando Jesús ve con compasión. Cuando Jesús ve con misericordia, sus entrañas se conmueven.
al ver los estragos terribles del pecado en la vida de los seres humanos. Esta mujer estaba torcida. ¿Cuántas vidas están torcidas moralmente? ¿Cuántas vidas aún no se han podido enderezar? ¿Cuántas vidas hoy van camino a la destrucción eterna, a la eterna separación de Dios? Y viven torcidas. Torcidos sus caminos están al no caminar rectamente, al no amar a su esposa, al no tener paciencia a las debilidades de los seres humanos, a los tropiezos, a los escándalos de los demás, al no amar y servir, al buscar lo suyo propio. ¿Eres tú una persona así? ¿Eres tú una persona como esta mujer encorvada, dentro de la misma religión o dentro de donde se predican las escrituras, la palabra de Dios verdadera, donde se canta y se alaba a Dios, pero estás torcido? Tu vida no es recta ante Dios. No tienes el amor que Dios pide, la paciencia. No estás dispuesto a soportar las aflicciones naturales de este mundo, porque nos alcanzó un mundo horrible y espantoso, y no es que quiera ser un portador de malas nuevas, pero las cosas se pondrán peor cada vez. Peor y peor. Si hoy estás sufriendo, mañana sufrirás más sin Cristo. Si hoy te sientes desesperado, espérate unos meses, unos años más. Si hoy dices no puedo, espera que pasen 2 años más. Espera que venga la peor crisis económica que está anunciado por los expertos financieros. Espera que venga la caída de sistemas económicos de los cuales dependen las economías de países del tercer mundo. Espera que vengan devaluaciones de monedas sólidas, que en el mercado de cambio son las monedas de transacción. Espera que vengan las plagas, las hambres y las sequías que los investigadores en Ginebra, Suiza, acaban de declarar. Científicos, más de 700 de todo el mundo, Estados Unidos, Harvard, pronostican los peores años para este planeta. Sequías, tierras cultivables no lo serán más por el mal uso de los recursos naturales. Hambre, pronostican para América Latina y hablan de México. Tierras desiertas, poca siembra, poco cultivo. Espérate un poco más para que veas la maldad, la inmoralidad, los crímenes, las violaciones, los asesinatos y la conciencia popular, la conciencia de los seres humanos en los medios seculares, televisión, escuelas, universidades, endureciéndose más hacia la moral y exaltando la libertad del hombre, no queriendo enfrentar la responsabilidad de dirigir ni a los alumnos, ni los padres a sus hijos, ni los pastores a sus congregantes, porque no tienen el poder en sus vidas para hablar de tal manera que puedan cambiar los corazones, que el amor al mundo y al dinero los gobierna. Espérate esos días dificultosos. No están muy lejos. En cualquier momento y cada día empeora la situación. Cuando Jesús vio a la mujer, sintió compasión de ella por los estragos terribles que trajo el pecado. La enfermedad es obvio que es una de las causas o estragos del pecado. Dios no planeó que el hombre se enfermara. Dios creó un Adán sano y una Eva sana. No había virus, no había bacterias, no había enfermedades, el cuerpo no se degeneraba, no había artritis, no había diabetes, no había hipertensión, no había migrañas, no había dolores de espalda inexplicables, no había cáncer, sida. En el paraíso, en el Edén, no existían esas cosas. ¿Qué abrió la puerta a la corrupción del cuerpo humano? El pecado. ¿Qué abrió la puerta a la corrupción del alma del ser humano? El pecado.
El pecado es terrible. El que no aborrece al pecado no conoce a Dios. El que no lo ha dejado radicalmente y lo sigue haciendo, no ha visto a Dios. Porque el que ha conocido a Dios, aborrece el pecado, lo combate, lo repudia, se aleja de él, lo ve como una serpiente mortal que lo acecha y huye. Esa mujer jorobada causó compasión en Jesús. Lo movió a obrar. Hoy Dios está dispuesto a obrar. Él no ha cambiado. Y cuando Él ve tu vida vacía o destruida, necesitada de paz, de amor, de gozo, cuando Él ve que no eres capaz de amar como Él quiere, Él siente también compasión por ti. Él puede ver los estragos del pecado en tu vida, los resultados de tu desobediencia. ¿Trae ruina, miseria y destrucción el pecado? Echemos un vistazo a los diarios. El mundo entero se está destruyendo. Observa África, guerra tras guerra, epidemia tras epidemia y desastre tras desastre. La India, Turquía, América Latina, América Central, México. Observa las estadísticas del crimen. El pecado es terrible. Los hogares destruidos en México cada día aumentan más. Es horrible. La paga del pecado es muerte. El salario o la recompensa de desobedecer a Dios es muerte. El justo pago de Dios a quienes no le aman y guardan sus mandamientos es muerte. ¿Sabes qué es muerte? La muerte es horrible. Habla de muerte espiritual este pasaje en Romanos 6. La paga del pecado es muerte. Pero para poder describir los estragos de la muerte espiritual, podemos ver la muerte física. ¿Has visto tú la muerte? Me refiero, ¿has estado al lado de una persona que muere? Un ser querido, un enfermo en un hospital, te tocó ver un accidente. Es terrible. La persona no puede valerse por sí misma. La persona está completamente impotente de salir de ese estado. Su respiración se empieza a cortar, su latido se empieza a debilitar, su sistema nervioso no envía la información y los impulsos necesarios para mantener esos órganos funcionando. La sangre se hace difícil que circule, cambia el color de la piel, la persona comienza con estertores, la persona comienza a verse totalmente incapaz. Y el que está al lado no puede hacer nada por él. El médico que está al lado no puede hacer nada por él. Suministra los últimos medicamentos. Quizás le aplica un aparato de resucitación cardiopulmonar. Quizás le aplica algunas sustancias químicas en su sangre. No pueden hacer nada. Y esto nos habla, nos ilustra tu condición. Si no has vivido, si no has hecho lo que Dios quiere, si no te has apartado del pecado, si no has dejado el enojo, la envidia, los celos, la hipocresía religiosa, las amarguras, los rencores, tú estás muerto ante Dios, separado de Él. Los seres humanos no pueden hacer nada por ti. Estás muerto. La religión no puede resucitarte. Estás muerto. Los mejores consejos de doctores honestos y sinceros, psiquiatras, psicólogos, no pueden ayudarte. Aún tu madre que tanto te ama o tu padre no pueden ayudarte. Tu estado es de muerte. Espiritualmente eres un inválido. Oras y ya no sabes por qué orar.
Y tu oración es tan breve, tan seca, tan repetitiva. Llegas a tu casa y están los problemas, no sabes cómo enfrentarlos, no sabes cómo hacerlo. En el trabajo, las tentaciones y los deseos de este mundo te atrapan con tanta facilidad los ojos que pareces un esclavo de la moda, de los desnudos, de la lujuria y la pornografía de esta sociedad endemoniada que le ha dado la espalda a Dios y se ha volcado a darle culto a la impureza moral. La religión nada podrá hacer por ti. Y quiero decirte que no hay cosa más terrible que presenciar la muerte. No hay cosa que te haga reflexionar más sobre la inutilidad del hombre, la incapacidad del hombre, la impotencia del hombre, que ver una persona moribunda. Así está tu vida hoy. Muerte espiritual es terrible. No te puedes valer por ti mismo. ¿Qué siente Dios cuando ve tu condición? ¿Qué ve Dios en ti, un muerto espiritual? Una persona presa de sus deseos. ¿Qué quiere Dios? Llamarte por medio de su palabra. Dice aquí en este pasaje que Jesús vio a la mujer, pero también la llamó. Jesús no solo contempló la necesidad del ser humano, la ruina, sino la llama. Y la llama a Él, fíjate bien, en medio de la religión y aún en medio de la palabra que estaba escuchando la mujer, que era la palabra de Dios. Jesús la llama. Es como Jesús le estuviera diciendo a esa mujer: ven a mí, yo puedo ayudarte. Ven a mí, yo tengo el remedio para tu enfermedad. Ven a mí y por medio de mí conocerás a Dios. Y serás libre también. Te puedes imaginar en esos momentos, Jesús la llama. Hoy en día Jesús te está hablando y te está llamando de la misma manera. Él no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y para eso Jesús ha enviado su Espíritu Santo. Su Espíritu es enviado para hablarte a ti, para llamarte de esa vida que vives hoy, de esa vida vacía, inútil, de esa vida incapacitada por el pecado, de esa vida egoísta. Hoy te llama Jesús. Por medio de su Espíritu, Él produce en tu vida convicción de tu realidad, de tu pecado, de tu estado. Te hace ver tu vergüenza, tu vacío, tu incapacidad. Nunca olvidaré el día en que Jesús me llamó. Fue irresistible. Fue algo precioso. Su Espíritu Santo me mostró mi vida vacía. Pude ver al muerto. Pude ver su destino, su corrupción. Pude verme a mí mismo. Mis egoísmos. Pude ver mi soberbia. Pude ver mis amarguras, mis iras, mis enojos, toda la maldad que había en mí. Pero su evangelio me llamó a repetirme. Primer condición, a repetirte. Creí en Él y Él me cambió. Jesús llamó a la mujer y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. ¿Qué palabras salieron de la boca de Jesús? Mujer, eres libre.
puso las manos sobre ella. ¿Qué nos dice este pasaje? Hoy muchas personas no son libres. Están atrapados en sus pecados, en su egoísmo, y ninguna puerta los ha hecho felices, les ha dado la paz que necesitan, el gozo, la libertad del pecado. ¿Tú vives así el día de hoy? Atrapado en tus pecados, en tus deseos, en tu egoísmo, incapaz de ayudarte a ti mismo, muerto espiritualmente, maquillado por la religión como maquillan a los muertos hoy en día que parecen vivos, pero sin vida espiritual, sin gozo, sin amor, sin conocer al Dios vivo y verdadero, el cual te da capacidad, te da fuerza y poder para enfrentar el mundo que vivimos, el cual no te abandona porque Cristo Jesús viene a morar en tu corazón por medio de su Santo Espíritu. Porque la religión no puede introducirte la paz, ni el gozo, ni la felicidad, pero el Cristo de la gloria vivo y verdadero puede venir a morar en ti. Y puede vivir su vida a través de tu cuerpo mortal. Puede expresar su amor, su humildad, su carácter, su paciencia a través de ese cuerpo mortal. Puede perdonar tus pecados y lavarte y limpiarte. Puede hacerte libre. Y puede darte testimonio y te lo da de que esta vida es pasajera. Que existe lo eterno. Que hay un lugar donde no habrá muerte ni destrucción. Que hay un lugar donde no habrá pecado ni violencia, ni hambre, ni crisis financiera. Que hay un lugar donde no habrá sida, donde no habrá egoísmo, donde no habrá engaño, donde no estará Satanás ni los diablos, nada. Se llama el cielo. Él ha prometido para los que le aman. Ese Cristo cambió mi vida, no lo hizo ninguna religión. Porque aun cuando yo le conocí a Él, lo hice en mi consultorio, en mi oficina, yo no había asistido aún a un templo, a un lugar donde predicaran. Ahí en mi oficina me alcanzó, ahí en mi oficina me vio y tuvo compasión de mí. Después de que le conocí a Él, yo pude ver la transformación en mi propia vida. Yo me conocía a mí mismo. Yo sabía que había cosas de las cuales no podía ser libre. Había intentado ser libre a través de muchas puertas falsas y no lo había logrado. Pero después, Cristo transformó mi vida de tal manera que fui hecho libre, verdaderamente libre. Me llenó de un amor que sigue creciendo el día de hoy porque no tiene límites. En mi hogar pude ver el cambio y pude entender que después de haberme salvado a mí, quería salvar a mi familia. Pude darme cuenta que mi familia, estando desintegrada por causa del pecado, yo por mi lado, mi esposa sola, yo andaba con mis amigos y llegaba a la casa yo de noche porque no quería enfrentar. Ahora estábamos integrados. Primero Dios puso un amor muy grande por Él en mi vida. Un amor que yo no conocía. Mi madre siempre fue muy cariñosa conmigo y lo sigue siendo, gracias a Dios. Les puedo decir que viví en una familia donde había a veces tanto amor de la familia, tanto cariño familiar, pero el amor que Dios me dio era muy diferente. Era un amor que me llevaba a amar como nunca lo había hecho a Dios. Hacer lo que quisiera Dios, ya no lo que yo quería. Amar a mi esposa, a darme por ella, lo que nunca había hecho. Porque el segundo amor que puso Dios en mi vida era a mi familia. Mi familia se integró, mi esposa conoció a Cristo también, como yo lo conocí, y empezamos a vivir una luna de miel, un paraíso en casa.
que en una forma práctica sería cada quien tomó su responsabilidad. Yo como varón tomé mi responsabilidad de padre y de esposo, amándola, respetándola, dirigiéndola, tratándola como Dios quiere que la tratemos, como un vaso frágil, dice la Escritura, siendo paciente con ella. Ella también a mí amándome y respetándome. Se acabaron los pleitos, las diferencias, las enemistades, las griterías. Y no solo eso, sino que Dios derramó su amor en mi hija. Y con cuánto gozo le dábamos gracias a Dios por las tardes, el domingo o entre semana, después de un pequeño culto familiar, después de haber cantado y leído de Jesús, y alabamos a Dios juntos. Antes nuestro gozo era el gozo de este mundo pasajero, superficial, temporal. Ahora era Cristo. Había una gran satisfacción en alabarle a Él, en cantar. Había una armonía en casa, funcionaba la familia, cada quien hacía lo que debía hacer. La gente llegaba a la casa, sentía una paz muy especial. Gente enferma venía a mi hogar y eran sanados. Pero no eran sanados porque yo tuviera algún don especial o porque yo fuera una persona especial. De ninguna manera. Era porque Cristo moraba en mi casa. Porque el amor de Cristo nos constreñía, nos impulsaba a ir a los enfermos. Después de convertirnos, Dios nos dijo: pondré en ustedes hombres que van camino a la muerte, enfermos. Traeré a mi iglesia, abriré las puertas de su hogar para que muchos sean ministrados. Nosotros creímos en esa palabra. Mi casa se empezó a llenar de gente aquellos días que podía atenderla, familias principalmente. Traían sus enfermos, sus niños desahuciados. Recuerdo el caso de uno de ellos, un niño desahuciado. Tenía una enfermedad incurable. No fabricaba su cuerpo células para defender la infección, para combatirla. Este niño internado en el hospital universitario en intensivos de pediatría estaba moribundo. Aún habían enviado una biopsia a Houston, Texas, para obtener un diagnóstico y ayuda médica. Y el reporte fue una enfermedad incurable, no hay ayuda médica, no hay nada que hacer más que darle un poco de soporte al niño hasta que muera. Sus padres estaban destrozados, ella una mujer religiosa del evangelio denominacional, su padre un ateo. Conocieron que estábamos compartiendo el amor de Cristo y ella vino. Y después de haber predicado un pasaje de los evangelios donde Cristo había sanado a un paralítico y había tenido compasión de él, la mujer se acercó y dijo: ¿podría ir usted a orar por mi hija, por mi hijo? Cuando entramos a la habitación del niño, olía a muerte. 9 meses de edad. Tenía una infección en la sangre incontrolable. Por causa de una infección pulmonar ya le habían cortado varios pedazos de pulmón, tenía su pecho rajado ya, tenía su abdomen también rajado por la cirugía que le habían hecho, tenía una sonda gruesa para alimentarlo en el abdomen, respiraba por medio de un aparato artificial de respiración, estaba inconsciente, olía a muerte el cuadro. Pero cuando yo entré a ese lugar, no entré solo. Cristo venía conmigo. Un Cristo vivo y verdadero en el cual yo había creído y le había decidido entregar mi vida y mi familia y mis metas y había decidido renunciar a ellas y tomarlas de Cristo.
Cualquiera que fuera el precio que debiera yo pagar, yo amaba mucho a Jesús y lo sigo amando y estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Porque Él es digno. Él es precioso. Entré al cuarto. Los padres traían sus batas puestas, sus mascarillas, yo también, para no infectar al niño. Los rostros de ellos eran tristes, impotentes. La muerte lo aprisionaba. No había remedio. Desahuciado. La infección lo estaba acabando. Era cuestión de horas o de días para morir. Cuando lloré por el niño sentí una seguridad tan grande de que Cristo lo iba a ganar. ¿Por qué? Porque yo lo había conocido a Él. Porque yo sabía que Él era bueno. Y si lo hizo conmigo, lo podía hacer también con esa criatura. Si me salvó a mí y me había mostrado su amor, Él podía hacerlo por esa criatura. Salí del hospital después de orar, me fui a casa, seguí orando por la criatura. Volví a visitar al niño. La situación había cambiado totalmente. El rostro de la madre sonreía, emocionada. Me decía, le hicieron exámenes de sangre al niño y en una forma inexplicable ahora aparecen numerosamente las células que no existían en el cuerpo. Alabado sea el nombre de Dios. Aún en medio de la incredulidad de este mundo, aún en medio de los corazones que resisten creer en esto, quiero decirte el día de hoy, Dios hizo funcionar los órganos que no funcionaban produciendo esas células y entraban en abundancia al torrente sanguíneo y visitaban cada sitio donde brotaba pus en el cuerpo del niño y combatían la infección, y el niño salió del hospital al poco tiempo sano, salvo, y quiero decirte algo, a los pocos meses jugaba entre la tierra y no tenía ni una gripa. Cristo lo hizo libre. Houston no pudo ayudarlo. La ciencia y sus avances no pudieron rescatarlo. Pero hay alguien que cuando ve la necesidad, siente compasión. Cuando ve la necesidad, llama a Él. Y entonces cuando Jesús puso la mano sobre la mujer, dice la Escritura que la mujer se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Puedes imaginarte el efecto que produce la misericordia de Dios en los corazones? Todo corazón que ha recibido el perdón de los pecados, que es la misericordia más grande de Dios, experimenta esto. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es real, Cristo vive. Lo que siento y lo que vivo hoy, nadie lo pudo hacer. En ninguna manera fue posible en esta tierra lograrlo. Lo hizo Cristo. ¿Qué crees que produjo eso en mi vida cuando vi el milagro con mis ojos? No produjo en mí el autodeclararme un gran sanador de los enfermos o el levantar un ministerio personal. Produjo en mí mayor compasión por esa gente. Produjo en mí mayor vergüenza y humildad al darme cuenta que era Cristo Jesús quien hacía esas cosas. Yo era tan incapaz. Seguía siendo humano. La única diferencia es que Cristo había puesto su amor y su paz en mí. Me había hecho libre del pecado. Familias. Otro matrimonio más o menos de la misma edad, con una niña de la misma edad aproximadamente, profesionistas. Alguien me dijo,
Hay una niña con un defecto valvular en el corazón bastante grande. El cardiocirujano no cree que pueda sobrevivir a la operación. Fui a orar por la niña y cuando entré a esa habitación estaba el padre y la madre con la criatura en el hospital. Dios habló a mi corazón en una forma silenciosa por medio de las influencias de su espíritu y me dijo: hay amargura entre los padres, resuelve eso primero antes de orar por la niña. Efectivamente, había amargura entre ellos, enemistad, pleitos. Les prediqué la palabra, escucharon y oré por la niña. La llevan al cuarto de operaciones porque la niña la operaban al día siguiente. El médico abrió, vio que el defecto estaba casi resuelto ya, fue muy poco lo que hizo y la niña vive hoy perfectamente, es una jovencita ya. ¿Quién sanó ese corazón? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Para Él nada es imposible. Cuando Cristo sanó a la mujer encorvada, unos se avergonzaban, otros se regocijaban de todas las cosas gloriosas hechas por Él. Se regocijaban, se alegraban, se gozaban de todas las cosas gloriosas hechas por Él. Las cosas gloriosas que Jesús hace. Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Jesús hace lo que la ciencia no puede hacer por tu alma, por tu corazón y aún por tu cuerpo. Rescatar a un esposo perdido, a una hija rebelde, solo Cristo Jesús lo puede hacer. Un área fuerte de mi predicación después de conocer a Cristo era compartir sobre la familia, sobre el gozo y la felicidad que Cristo producía en la familia. Hogares destrozados por el odio, la enemistad o el vicio, de pronto se integraban, se llenaban de felicidad y gozaban de las bendiciones y siguen gozando de las bendiciones de Cristo Jesús. Sus hijos rebeldes y duros se convierten. Conocí el caso de un hombre que por causa de su pecado había traído mucho sufrimiento a su familia. Sus hijos no lo querían, su esposa tampoco. Él oyó esta palabra, la puso por obra, arregló su vida con Dios de tal manera que ya no hacía lo que él quería, hacía lo que Dios quería. Dejó la desobediencia. Confió en Cristo, le entregó su vida a Él, como quien le dice: Señor, ya no puedo seguir siendo el dueño de mi vida porque la he destruido, ni puedo seguir siendo el conductor o el guía de mi familia porque la he destruido. Toma mi vida, toma mi familia, hago lo que tú quieras. Y amó a sus hijos, se acercó a su esposa, pidió perdón, restauró sus malas acciones. Y un deleite para él era pararse en la madrugada 1 hora, a orar por cada hijo inconverso, uno por uno, noche tras noche, incesantemente. ¿Cuál fue mi gozo? Ver cómo llegaban a mi sala de consejería cada uno de sus hijos, y no solo sus hijos, sus nueras también, y yernos, a escuchar esta palabra. Y muchos de ellos se convirtieron. Un hogar donde había odio, te invito a que lo visites hoy. Hay paz. Un hogar donde había una mujer aborreciendo a su esposo, hay la mujer más amorosa que te puedas imaginar. Más respetuosa, más dócil, más comprensiva y sabia. ¿Quién transformó la vida de esta mujer? Cristo Jesús. Este hombre, que era un hombre tosco, brusco, áspero, insensible, que solo pensaba en sí mismo, ahora es un hombre amoroso con su esposa, con sus hijos.
un ejemplo a seguir. Sus propios hijos dicen, con el ejemplo de mi padre, con la manera de vida de mi padre, ahora entiendo que yo también puedo cambiar. El amor que nunca conocí, lo conozco a través de mi padre. El amor de Dios. ¿Qué puede cambiar a una familia? Padres y madres que estén dispuestos a luchar por sus hogares. Que estén dispuestos a dejar aquello que no le agrada a Dios y creer en Jesucristo. Y levantarse en sus casas y luchar por sus familias, amando, sirviendo, soportando, perdonando, dándose a sus hijos, a su esposo, a su esposa, sin esperar nada a cambio, solo la felicidad de ellos. Ahí es donde Dios envía su Santo Espíritu y transforma la vida de esa familia. ¿Necesitas tú una familia nueva? ¿Necesitas un esposo convertido? ¿Una esposa convertida a Cristo? ¿Un hijo? ¿Anhelas tú la paz que solo Dios te puede dar? ¿Anhelas tú hoy el poder para enfrentar este mundo difícil? ¿Deseas tú tener una relación personal con el Dios vivo y verdadero? ¿Crees que Él vive, que es real? ¿Crees que Él puede cambiar el curso de tu vida? ¿Crees que Él puede mostrar sus cosas gloriosas hechas por Él en tu vida? Las cosas gloriosas hechas por Él, dijeron estos hombres y mujeres en la sinagoga, glorificaban a Dios por las cosas gloriosas hechas por Cristo. Hoy, yo y otros muchos más que han experimentado la salvación verdadera y que viven confiando en Cristo, podemos decir con ellos, glorificamos a Dios, lo exaltamos por las cosas gloriosas hechas por Cristo. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo. Cosas gloriosas hizo en mi vida al salvarme, al salvar mi familia, no solo mi esposa, no solo mis hijos, sino también mi padre murió en el Señor. Mi madre hoy ama al Señor. Cosas gloriosas hechas por Él. La felicidad que este mundo no me dio a mí ni a mis hijos, ni siquiera el dinero me la dio, ni el éxito profesional me la dio. Hoy, después de casi 20 años de haberle conocido a Él, abunda y sobreabunda en nuestro hogar y en nuestras vidas. No fue una ciencia ficción, no fue un espejismo en lo que yo creí. 20 años, solamente Cristo puede ayudarte a no cambiar y mantenerte fiel a Él, a pesar de todos los ofrecimientos de este mundo, a pesar de todos sus atractivos. Solo alguien que ve lo que no se ve puede sostenerse en esta tierra. Y yo he visto las cosas gloriosas hechas por Él. El amor de Cristo es como un manantial, un ojo de agua le llaman en algunos lugares. Empieza a brotar, pero no deja de brotar. Se hace tan grande el manantial que después parece un río. Y no solo después parece un río, después se convierte en una laguna, en un lago. De grande el amor de Dios en tu vida. Y no solamente un lago, sino no hay límites para ese amor, se convierte en un mar, en un océano interminable. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, por Cristo el Señor, por el Espíritu que nos ha sido dado, gracias al sacrificio y la muerte de Cristo, gracias a su resurrección. El dinero te produce satisfacción temporal, momentánea, un viaje también, un éxito profesional también o económico. Cristo produce una satisfacción que no se acaba y no se termina. Es tan alto el amor de Dios que toca primeramente el trono donde está Dios. Tan alto porque Dios está allá arriba en los cielos.
en un trono de santidad y pureza, donde no hay maldad. Hasta allá alcanzó el amor de Dios para mover las entrañas de Dios y enviar a su Hijo Jesucristo hace casi 2000 años a morir en la cruz. Tan bajo que Dios envió a su Hijo, y dice la Escritura, se hizo hombre. Y como hombre padeció, fue despreciado, sufrió pacientemente. Siendo el Rey del universo, montó un asna para entrar a Jerusalén. Siendo el creador de todas las cosas, le ofrecían pan para comer. Siendo el sustentador del universo, se cansaba y se fatigaba. ¿Por qué? Porque en su humanidad Cristo vino para salvarte. Porque Él es el Cordero de Dios, es el Mesías Salvador, es aquel a quien el Padre envió para salvarte. Tan ancho el amor de Dios que no tiene fronteras. No solo salvó a los judíos, hoy salva a los mexicanos. Ha salvado a los chinos. No hay color delante de Dios, ni raza, ni condición social. Él ve la necesidad del ser humano, cualquiera que sea su color, su forma. Oh, cuánto amor tiene Dios por esta humanidad. Tan profundo el amor de Dios. ¿Conoces tú ese amor? Quisieras que ese pozo brotara dentro de ti, se convirtiera en un mar, donde puedas sumergirte cada día y soportar y perdonar y enfrentar la crisis que vivimos hoy. Sumergido en ese amor puedes soportar cualquier cosa, enfrentar cualquier reto. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Puedo vencer al mundo y sus deseos en Cristo. Puedo orar y comunicarme con mi Padre en Cristo. Puedo leer la Escritura y encontrar un tesoro de sabiduría en Cristo. Puedo gozarme y alabar a Dios en Cristo. Puedo hoy respirar porque Cristo vive. Puedo enfrentar aflicciones, enfermedades, dolores, pruebas, adversidades en Cristo. Ningún ser humano se ha atrevido a decir todo lo puedo en Buda, todo lo puedo en Krishna, todo lo puedo en este o en tal hombre o en tal religión. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. El dinero no lo puede todo, tú lo sabes. La sabiduría de este mundo es muy limitada. Tu cuerpo se debilita más. Tu ánimo decae. Las cosas vienen peor. ¿Quieres enfrentarlas bien? ¿Quieres pasar? ¿Quieres presentarte limpio ante Dios en aquel día lleno de fruto? Cristo es. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? ¿Por qué no meditamos en estas palabras? Jesús, el que estuvo en la sinagoga aquel día, está aquí. Su Espíritu está aquí. Yo no quiero saber cuál sea tu necesidad o tu problema. Para Él nada es difícil. Nada es imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Yo quisiera que ahí en tu lugar pudieras entregarte por entero a pensar en Cristo. Que nada te distraiga. Seguramente hay personas necesitadas, muy necesitadas, aún enfermas. Que tus ojos se fijen en Cristo, no en la religión, no en un ser humano mortal, débil, incapaz, sin Cristo. Sino tus ojos se fijen en Cristo. Si tú eres ama de casa, padre de familia, enfrentas hoy problemas difíciles en el hogar. Si tú necesitas de su Espíritu Santo, si Él te ha lavado y te ha limpiado con su sangre y hoy
sabes que solo en Cristo podrás vencer. Pídele a Dios que te dé una revelación del amor de Cristo, que lo derrame en tu corazón. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Porque donde está tu espíritu de libertad para conocerte y amarte, para servirte. Cuando miro a mi pasado, solo veo los escombros de una vida desolada, de una vida tan vacía. Hoy en día mi alma goza por las cosas tan gloriosas que tú haces. Cuando miro a mi pasado, solo veo los escombros de una vida desolada, de una vida tan vacía. Hoy en día mi alma goza de las cosas tan gloriosas que tú haces. Vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado, bendito Jesús. Vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado, bendito Jesús. Cuando miro a mi pasado, solo veo los escombros de una vida desolada, de una vida tan vacía. Hoy en día mi alma goza de las cosas tan gloriosas que tú haces. Vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado, bendito Jesús. Vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado, bendito Jesús.
dado. Bendito Jesús, vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado. Bendito Jesús. Solo escombros y desolación hay en una vida sin Cristo Jesús el Señor. Un vacío tan profundo que nada lo puede llenar. Una sensación de incapacidad, de derrota, de depresión y desánimo que acompaña a nuestras almas sin Él. Confía en Cristo. Él está aquí. Él ha visto tu necesidad y siente compasión al verla. Él ha visto tu vida, tus escombros, tu vacío, tu necesidad, tu desolación. Y Él te llama hoy. Por medio de su palabra y su Santo Espíritu te llama. Te llama primeramente a que dejes tu forma de vivir que no le agrada a Él. Que hagas lo que Él quiere. Que ames. Que te entregues. Que abandones lo que a Él no le agrada. Confíes en Él. Él quiere llamarte a Él. Él no te está llamando a un hombre. Él no te está dirigiendo a una religión, a una denominación o a un grupo. Él te está dirigiendo a su propia persona, a Cristo Jesús. Es en Él que vas a encontrar la respuesta de tu necesidad. Es en Él que vas a encontrar el vacío que se puede llenar. La felicidad, todo está en Él. ¿Anhelas tú a Cristo? ¿Deseas tú realmente entregarle tu vida entera a Él hoy? No importando las circunstancias que te rodean, el mundo, sino entendiendo que Él ha venido para salvarte y para ayudarte a vivir en medio de estas circunstancias adversas y bendecir tu hogar, tu vida. Cree en Él. Cree en Él. Confía en Él. Él no es una religión. Él es real. Él está aquí. Él quiere hacer cosas gloriosas. Las cosas gloriosas hechas por Él. ¿Anhelas tú vivirlas? Confía en Él. Cuando miro a mi pasado, solo veo los escombros de una vida desolada, de una vida tan vacía. Hoy en día mi alma goza de las cosas tan gloriosas que tú haces. Vivo por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado. Bendito Jesús, vivo
por ti, tan solo por ti aprendí lo que es el vivir. No voy a dejar que el mundo me robe la paz que me has dado. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Para Él nada es imposible. Nada es imposible. Hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de ir al sur de México en una pequeña gira para compartir la palabra de Cristo. Una niña desahuciada con leucemia linfoblástica, una enfermedad incurable que rápidamente acaba con la vida de los niños, fue traída para que se orara por ella. La madre, una mujer angustiada al saber el diagnóstico de los médicos y al ver en su hija los dolores en sus huesos, los moretones en su piel, lo delgado de su cuerpo, se angustiaba y quería que Cristo la sanase. Al orar por ella, Cristo obró de tal manera que a la semana tuvo que visitar al médico la señora en una capital vecina. Lo llevó al hospital y al hacerle los exámenes la encontraron muy mejorada. Posteriormente la llevó de nuevo y la encontraron más mejorada. Yo solo puedo decir una cosa: Cristo lo ha hecho. Él vio a esa niña y sintió compasión de ella. Él mira, Él ve. Una muchacha joven con convulsiones diarias, hasta 5 veces según recuerdo al día, fue traída también para que se orase por ella. Y al orar por ella, durante el tiempo que yo estuve allá, no tuvo una sola convulsión. ¿Quién hizo esto? Cristo lo ha hecho. Una mujer con ciática incapacitada para movilizar su extremidad inferior, su pierna, podía girarla de tal manera que parecía deportista. Una joven que no podía leer su Biblia con sus propios ojos, porque la vista la tenía muy corta, de pronto leía perfectamente bien la escritura. Un niño enfermo de las vías urinarias crónico sanó milagrosamente, y muchas otras enfermedades más. Y esto lo hizo Cristo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo puede hacer en tu cuerpo también hoy. No solo en tu familia, como te he explicado, en tu vida, sino estoy seguro que aquí hay personas que trajeron sus enfermos. Y yo no quiero que se vayan sin antes orar por ellos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a estar en su lugar y va a ser más que suficiente ahí donde estás que Cristo toque tu cuerpo. Esto es para demostrar que no hay poder en las manos de ningún ser humano y para darle toda la gloria a Jesucristo. Sé que hay mucha incredulidad, pero también hay mucha necesidad. Vamos a pedirle a Dios que en su misericordia, su compasión se manifieste como se hizo en aquella sinagoga y sigue haciéndose en cada lugar donde le es pedido con fe, con quebranto, con humildad. Que lo haga hoy también. ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo? Porque para Dios nada es imposible.
Alabemos al Señor puestos de pie, glorifiquemos su nombre. Dios poderoso, Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu Salvador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, Dios tu Salvador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios tu Salvador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación.